Y buenas tardes, regresamos a esto que es Hechos Iztacala, son las 8 de la noche y bueno, el día de hoy vamos a comentar sobre la tuberculosis y el VIH. Doctora Polo para ser exacto, ¿qué nos viene a contar de estas enfermedades? Específicamente, ¿qué nos puede hablar sobre el VIH? ¿Qué es para empezar? Mira, pues te platico. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y este va a infectar a las células que contienen el antígeno, que es conocido como CD4, que se va a encontrar principalmente en la superficie. Específicamente en células de la respuesta inmune, como son los linfocitos, que específicamente son los TCD4 cooperadores. Además de infectar estos linfocitos, van a infectar también a linfocitos B y otras células, que son los macrófagos. Al ingresar a la célula, este virus se va a reproducir mediante enzimas que se encuentran en la célula, como la transcriptasa reversa y la proteasa. Al momento de que termina esta replicación, se va a inducir a la muerte de la célula, y con esto vamos a ir disminuyendo progresivamente el número de los linfocitos TCD4, así como vamos a alterar la función y con esto podemos inducir a una inmunodeficiencia. Ahora bien, ¿qué nos puede hablar acerca de la tuberculosis? Pues mira, por otro lado tenemos a la tuberculosis, que se trata de una infección bacteriana. Como ya les mencioné hace rato, el VIH es una infección viral, mientras que la tuberculosis se va a dar por bacterias. Esta es crónica y se causa principalmente por Mycobacterium tuberculosis, aunque en ocasiones puede ser ocasionada también por Mycobacterium africanum, Cannetti o bovis. Y esta se va a caracterizar porque se produce una reacción de hipersensibilidad que va a estar mediada por células y granulomas en los tejidos que están afectados. Pero para hablar de tuberculosis tenemos que hablar de sus dos fases. La primera es la activa, donde la persona va a tener síntomas de esta enfermedad por el virus que ya les comentaba, que es Mycobacterium tuberculosis, y va a tener tos, fiebre, también puede tener pérdida de peso o incluso sudoración nocturna. Y esta persona va a contagiar. Mientras que la otra fase, que es la infección tuberculosa latente, en este va a tener un estado de respuesta inmunitaria que va a ser persistente a los antígenos de la misma bacteria que ya les comentaba, y estos van a ser adquiridos con anterioridad. Sin embargo, no se va a presentar con manifestaciones clínicas como en el anterior caso que les comentaba. Y ya habiendo abordado todos estos temas, ¿puede mencionarme más a fondo sobre la relación que existe acerca del VIH y la tuberculosis? Mira, pues lo que tú me comentas se le conoce como coinfección tuberculosis VIH, y en esta la persona va a vivir con una infección previa por VIH y va a padecer la enfermedad tuberculosa activa. Cuando aumenta la carga viral, la tuberculosis acelera el proceso del VIH, y con esto la infección por VIH va a disminuir la cantidad de linfocitos CD4, afectando la presentación de la tuberculosis, promoviendo la proliferación de la misma. La tuberculosis va a ser una infección oportunista más común en personas con VIH, pero para esto tenemos que conocer el concepto de infección oportunista, y esta va a ser una infección que se aprovecha del estado de inmunodeficiencia que ya tiene nuestro paciente. Y va a haber una correlación o una bidireccionalidad entre estas dos enfermedades. ¿A qué se refiere con bidireccionalidad? ¿Nos puede hablar sobre ello? La bidireccionalidad, como su nombre lo dice, va a tener dos direcciones. Y de esto nos importa porque vamos a ver cómo es que una enfermedad va a afectar a la otra. En cuanto a la tuberculosis como tal, cuando ya tenemos un estado de VIH, nos va a incrementar la replicación viral de este, haciendo que progrese la infección del VIH a su estado más grave, que es el SIDA, que nos puede llevar a la muerte. Por otro lado, en cuanto al VIH, cuando ya tenemos un estado de tuberculosis latente y nos contagiamos de VIH, nos va a llevar a una tuberculosis activa,
que es la que ya presenta manifestaciones clínicas que les comentaba hace un momento. Esto va a hacer que aumente la tasa de recurrencia de tuberculosis y con esto que aumente el riesgo de transmisión. Este también puede aumentarnos la mortalidad y pues sería lo más importante en cuanto a la bidireccionalidad. Ahora, ya que sabemos cómo es que se afectan las enfermedades entre sí, es necesario diagnosticar si es que se tienen ambas o solo se tiene alguna. Cuando el VIH fue diagnosticado primero que la tuberculosis, debemos de saber que todos los pacientes que tienen VIH tienen un riesgo muy alto de presentar tuberculosis. Entonces, durante las citas que se tienen para el control del VIH, se debe buscar algún signo o síntoma que sea característico de la tuberculosis. Entre ellos, que ya les había comentado hace un rato, tenemos la tos o fiebre, o la pérdida de peso o sudoración nocturna. Además de apoyarnos en estos signos y síntomas, podemos apoyarnos de exámenes como lo son el RX, Expert, de cultivo, entre otros. Y por el otro lado, cuando la tuberculosis ha sido diagnosticada antes que el VIH, debemos saber que la primera manifestación más común del VIH puede ser la tuberculosis. Para ello, es necesario que realicemos una prueba de VIH lo más pronto posible para descartar el diagnóstico. En caso de que el VIH sea positivo, debemos de recurrir a un tratamiento inmediato. Muchas gracias, doctora Polo. Ahora pasamos con nuestro compañero Joaquín hasta Coajimalpa, Veracruz. Así es, mi querido Alan, nos encontramos en la comunidad de Coajimalpa con nada más y nada menos que el doctor Aguijón. Doctor Aguijón, ¿cómo se encuentra? Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo se encuentra usted? Pues yo la verdad me encuentro un poquito preocupado, consternado por la situación que nos comentaban desde hace unos momentos sobre la tuberculosis y el VIH. Así que usted como experto en este tema, me gustaría que me platicara sobre el impacto biológico que tiene esta coinfección en los pacientes. Claro que sí. Pues este tema es muy delicado. En este caso, el VIH y la tuberculosis van a estar ligados de manera muy íntima. Y recordemos que en este caso la coinfección nos va a dar problemas más severos, ya que se van a oír los síntomas de las dos patologías. Aparte de esto, nos va a desencadenar otros problemas infecciosos. Recordemos el cuadro clínico también de estas patologías. En este caso, pues vamos a presentar mialgias, dolores musculares en articulaciones, vamos a presentar también cefaleas, diarrea, tos, en este caso hemoptisis. Vamos a encontrar un adelgazamiento. Esto se va a dar gracias a la inapetencia de los pacientes. Y pues bueno, es un problema muy delicado que se tiene que abordar de una manera muy completa. Me parece que ya volvimos, mi querido Alan. Las condiciones de la comunidad de aquí de Coajimalpa pues nos afectan un poquito, pero pues aquí estamos de vuelta con el doctor Aguijón. Mencionaba una complejidad acerca de este binomio, esta coinfección VIH-tuberculosis. ¿Por qué? Pues bueno, mi estimado, nosotros como personal de salud no debemos de abordar este tipo de enfermedades solamente en un aspecto biológico, sino también debemos tomar en cuenta algunos aspectos como son los sociales y los psicológicos. En este caso, pues usted ha de saber muy bien que en la actualidad hay mucha desinformación acerca sobre estos temas, estas enfermedades, ¿no? Y que al final de cuentas pues recaen sobre el paciente. En este caso hay mucha estigmatización con los pacientes, ¿no? Principalmente lo que va a ocurrir es que en estos pacientes van a sentir el rechazo de la sociedad, principalmente por su pareja, grupos laborales y en general por toda la población. Y pues básicamente hay una estigmatización, ¿no? Recordemos que el VIH se asocia a la homosexualidad y entonces hay un problema muy fuerte, ¿no? Y pues estos problemas sociales pues van a recaer de alguna manera psicológicamente en los pacientes. ¿De qué manera? Pues pueden desarrollar depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, entre otras, que al final de cuentas recaen en el paciente. ¿Qué me puede decir acerca de la religión? Pues es un tema un poco controversial, ya que en algunas religiones pues está mal visto el relacionarse a lo mejor con personas del mismo sexo, que no tendría problema alguno, ¿no? Pero recordemos que nuestra población pues asocia el VIH con la homosexualidad.
Entonces, por esa parte, la religión lo ve un poco mal. Me parece perfecto, doctor Aijón, le agradezco su tiempo. Y volvemos al estudio, Alan. Y ya para terminar esta sección, los voy a enlazar a una llamada telefónica de la mano del doctor García, donde les hablará acerca de la epidemiología de México y el mundo, sobre la tuberculosis y el VIH. Muy buenas noches, Alan, y pues muchas gracias por la cordial invitación a este programa. Y pues ahora, con respecto a los números, en 2018 aproximadamente 7 millones de personas fueron notificadas como positivas a tuberculosis, a comparación con los 6.4 millones notificados en el año anterior. De los 7 millones, aproximadamente 862.000 personas con VIH presentaron la incidencia de tuberculosis, representando el 8.6% del total de personas con TB. En este mismo año, la OMS registró para el sureste de Asia el segundo número más alto de tuberculosis, teniendo 220 casos incidentes por cada 100.000 habitantes. Presidiéndole en esta lista podemos encontrar a la región africana, con nada más y nada menos que 231 casos incidentes por cada 100.000. Un dato relevante sobre esta región es que representó el 71% de los casos totales a nivel mundial de personas con VIH que padecían de tuberculosis. Se le atribuye este valor al alto nivel de desnutrición, a la falta de educación y a la pobreza extrema. Para 2020, la OMS estimó un aproximado de 10 millones de personas con tuberculosis a nivel mundial, de los cuales 787.000, o sea el 9%, estaban coinfectadas con VIH. Ahora, en las Américas se estimaron aproximadamente 291.000 casos nuevos de tuberculosis, de los cuales 29.000, o sea el 10%, estaban contagiados por VIH. Y 27.000 de las defunciones causadas por la tuberculosis ocurrieron en personas con VIH. Hay que destacar que el 80% de los casos con tuberculosis y VIH se concentraron meramente en 7 países: Brasil, México, Colombia, Haití, Perú, República Dominicana y Venezuela. Esos países notificaron en total 197.364 casos nuevos de tuberculosis, de los cuales el 11% resultaron coinfectados con VIH. En cuanto a las estadísticas nacionales mexicanas, tenemos que en 2021 se detectaron 22.400 registros de casos de tuberculosis en todas sus formas, de las cuales 20.460 casos no están asociados a la infección del VIH, en comparación con los 15.504 casos detectados en 2020. De los 22.400 casos registrados, el 8.6%, o sea, 1.932 personas contagiadas, están asociadas al VIH, de los cuales el 15% pertenecen al sexo femenino y el 84% al sexo masculino. Y de los 1.932 casos, el 92%, o sea, 1.784 personas enfermas, fueron ingresadas a tratamiento, mientras que el 8% restante, o sea, 148 personas, no lo hicieron, registrándose así 33 defunciones por otras causas, 22 defunciones asociadas a la tuberculosis y 4 a las cuales se les perdió el seguimiento. Y para finalizar con estos números, de los 5.662 personas registradas con VIH, se descartó que el 61%, aproximadamente 3.144 personas, estuvieran infectadas de tuberculosis. Y esto de mi parte, volvemos contigo, Alan. Y esto ha sido todo en Hechos Iztacala. Mañana nos vemos con más noticias, más notas y más diversión.